El corazón del yoga. Una bendición. Este libro es una invaluable fuente de información sobre la teoría y práctica del yoga y es obligatorio para maestros y estudiantes. Sri Desikachar, quien escribió este libro, es por excelencia un maestro que sigue el linaje del yoga de su padre Sri Krishnanamacharya, uno de los mejores maestros de yoga de su tiempo. Tuve la fortuna de que Sri Krishnanamacharya me aceptara en su clase, en donde no solo era yo una extranjera solitaria, sino la única mujer. Pueda este libro servir como guía e inspiración para todas las generaciones futuras de entusiastas del yoga. Con bendiciones, luz y amor del corazón de Indra Devi. Prólogo. Agradezco esta oportunidad para hablar sobre Sri Desikachar, un excepcional maestro de yoga, y es un verdadero placer escribir estas pocas líneas para subrayar la importancia de sus enseñanzas. Qué persona tan agradable es Desikachar. Uno se siente atraído por él. Es un placer estar a su lado. Su sencillez representa una de las cualidades más extraordinarias de su personalidad. Es auténtico. En el mundo actual, reconforta conocer a alguien tan sabio que sea a la vez tan modesto. La humildad, a la vez a la que le sigue la sencillez, es una preciada cualidad. La humildad, a la vez que la sencillez, es una preciada cualidad. Desikachar es una de esas pocas personas que vive de verdad esta cualidad. Para Desikachar no han sido un impedimento los años que pasó en la universidad para obtener su licenciatura en ingeniería. Por el contrario, una vez le pregunté qué era lo que más le había ayudado en su trabajo actual y me contestó: mis estudios de ingeniería. Es probable que este entrenamiento estimulara su brillante inteligencia, lo cual le dio después la habilidad para transmitir sus doctrinas con claridad y precisión. Cuando Desikachar habla, se expresa de una forma natural y sencilla, en un lenguaje que cualquiera pueda entender y seguir. Camina hacia ti con paso ligero y su amable sonrisa te hace saber que su corazón está abierto. Recibimos un maravilloso regalo el día que cantó para mí y mis amigos. Sus claros sonidos tenían una fluidez fuerte pero delicada, que seguía el ritmo que emanaba de su maravillosa voz. Las vibraciones de ese sonido crearon una fascinante atmósfera que llenó el cuarto y permaneció allí mucho tiempo después de su partida. Desikachar nos ayuda a percatarnos que lo esencial en la práctica del yoga es la respiración, porque desde allí se origina cada pausa y cada movimiento. Esta balanceada unión trae armonía y orden a nuestro cuerpo y a nuestra mente. La forma de comunicar su especial doctrina del yoga es extraordinaria. Tiene un gran respeto por el tema y por la persona a quien está transmitiendo su conocimiento. No te obliga, sino que te conduce con amabilidad a la puerta que al final, inesperadamente, se abre para dejarte entrar. Banda Scarabelli, Florencia, Italia. Introducción. La vida y el yoga de Sri T. Krishnanamacharya. Una entrevista con T.K.V. Desikachar. Tirumalai Krishnanamacharya nació el 16 de noviembre de 1888 en un pueblo del estado de Mysore, India del Sur, en el seno de una familia que seguía sus raíces en el siglo IX al sur de la India, con el famoso sabio Natha Muni, autor de Yoga Rahasya, y que fue el primer maestro en la línea de los gurús Vaishnava. Krishnanamacharya recibió de su padre la primera instrucción en sánscrito y del yoga, antes de convertirse en un alumno del Brahma Tantra Parakala Mudh en Mysore, una de las escuelas brahmanas más conocidas y respetadas. Inscrito a la edad de 12 años, estudió los textos védicos y aprendió los rituales Vedas, mientras que al mismo tiempo asistía al Royal College en Mysore. A la edad de 18 años se mudó a Banaras, donde estudió sánscrito, lógica y gramática en la universidad. De regreso en Mysore, Sri Krishna
Brahmatantra Swami, director de Parakalamut, le dio una sólida base de la filosofía del Vedanta. Entonces regresó al norte otra vez para estudiar Samkhya, el sistema más antiguo de la filosofía hindú, cimiento esencial del yoga. En 1916 fue a los Himalayas, donde al pie del monte Kailash conoció a su maestro Sri Rama Mohan Brahmachari, un yogui erudito que estaba viviendo con su familia cerca del lago Manasarovar en el Tíbet. Krishnamacharya pasó más de 7 años con este maestro, quien ejerció una gran influencia en la dirección que tomó su vida, al asignarle la gran tarea de propagar el mensaje del yoga y usar sus aptitudes como un sanador y ayudante de las personas enfermas. En consecuencia, Sri Krishnamacharya no siguió una carrera universitaria, sino que regresó al sur donde estudió Ayurveda, el sistema tradicional hindú de curación, además de la filosofía Nyaya, una escuela védica de lógica reconocida por sus herramientas de investigación y énfasis en el discernimiento ganado por el conocimiento válido. En 1924 regresó a Mysore, donde el Raya, un gobernante progresista, le dio la oportunidad de abrir una escuela de yoga. Fue uno de sus estudiantes más entusiastas. De 1933 a 1955, Krishnamacharya enseñó yoga en la escuela y escribió su primer libro, Yoga Makarandam, Los secretos del yoga. Para entonces su reputación se había expandido por todo el sur de India y más allá. En 1937 llegaron sus primeros estudiantes occidentales para estudiar yoga. Entre ellos se encontraba Indra Devi Iyengar, quien se convirtió en su cuñado. Recibió su primera instrucción yoga con el aclamado maestro. En 1939 y 1940, un grupo de médicos franceses visitó a Krishnamacharya. Querían verificar si un yogui experimentado podía, a voluntad, detener sus latidos del corazón. Para él, este examen tan maravilloso fue más que una incómoda demostración, algo que asumió sin sentirse responsable de validar el yoga ante los ojos de un escéptico del mundo científico. Pronto, el interés y el trabajo de Krishnamacharya se volvieron hacia el tratamiento de enfermos usando Ayurveda y el yoga como agentes curativos. Se convirtió en una persona muy conocida y en 1952 fue llamado a Madras para tratar a un popular político que había sufrido un ataque cardíaco. Por último, se estableció en Madras con su familia. Así como lo conocieron sus estudiantes hindúes, también llegaron hasta allá más estudiantes occidentales. Gerard Bliss, quien llevó estos conocimientos a Europa, fue uno de los primeros en buscarlo, al igual que Rajan Klein, el maestro Advaita. En 1976, Desikachar, hijo de Krishnamacharya y uno de sus más cercanos discípulos, fundó el Krishnamacharya Yoga Mandiram, una institución donde se emplea el yoga para tratar a personas enfermas y se enseña a estudiantes hindúes y extranjeros. Sri Krishnamacharya continuó enseñando e inspirando a aquellos que lo rodeaban hasta 6 semanas antes de su muerte en 1989. Por ser su hijo y estudiante, usted debe de haber sido una de las personas más cercanas a él y uno de los que conocieron mejor. Por favor, ¿nos podría hablar de Sri Krishnamacharya, el erudito en sánscrito, sanador y yogi? Respuesta. La tradición familiar fue el principal motivo por el que mi padre se convirtió en un erudito en sánscrito. Antiguamente a las personas, como los antepasados de mi padre, se les reconocía como consejeros aún por los reyes. Ahora deberíamos decir que el abuelo de mi padre sería algo así como un primer ministro, por ejemplo, pero entonces ese puesto no era político de la misma manera que lo conocemos ahora. Más bien era un consejero espiritual que decía a los gobernantes lo que estaba bien o mal. Por supuesto,
que para hacerlo los eruditos estudiaban los textos antiguos escritos en sánscrito, así que para alguien que creció en el medio en el que hizo mi padre era normal ser experto en sánscrito, ya que era la lengua que se utilizaba en esos círculos, al igual que ahora el inglés lo es el de la tecnología. En su educación formal tuvo que aprender sánscrito también como para poder leer y estudiar los textos clásicos que describen las ramas de los Vedas. El yoga es solo una de esas ramas, pero mi padre desarrolló un interés especial en él porque su familia estuvo históricamente involucrada con el yoga. Uno de sus antepasados fue el famoso yogi Natha Muni. El interés en el yoga es como un hilo que va a través de la historia de esta familia, y mi padre solo lo recogió. Su padre fue su primer maestro. Continuó con este interés cuando estudió con los grandes maestros en el norte de la India y se encontró con su especial maestro Rama Mohan Brahmachari en la región del lago Manasarovar en los Himalayas. Krishnanamacharya permaneció con su maestro casi por 8 años. Rama Mohan Brahmachari lo instruyó en el Yoga Sutra y le enseñó a utilizar el yoga para ayudar a los enfermos. Mucho de la singularidad del trabajo de mi padre proviene de este maestro. Para alguien con una tradición familiar como esta, es normal que se convierta en un gran erudito del sánscrito y sea experto en la literatura y religión que se nos da en los Vedas. Pero como su maestro le dijo, debes difundir el mensaje del yoga, Krishnanamacharya decidió convertirse en un maestro de yoga. Rechazó muchas ofertas para dar cátedras en sánscrito, lógica, Vedanta y otras materias. Profundizó en todo lo que le había enseñado su maestro y al final se convirtió en gurú. No le fue fácil, seguro que enfrentó luchas internas, pero lo hizo. Otro punto importante fue que por su interés en la religión, en especial su propia tradición de los Vaishnava, Krishnanamacharya se encontró con las enseñanzas de algunos de los más grandes yogis del sur de la India. Se les llama Alvar, lo que significa alguien que ha venido a nosotros para gobernar. Los Alvar dirigen las mentes de otras personas y son venerados como una encarnación de Dios. Se les confiere esta grandeza desde que son bebés, y muchos de ellos no provienen de familias brahmanes, sino que a veces pertenecen a sencillas familias de campesinos. Vinieron al mundo como personas extraordinarias. Sri Krishnanamacharya estudió los textos de estos maestros que están escritos en nuestro idioma de tamil, y así descubrió el significado del yoga como se entiende en el sur de la India. De esta manera pudo combinar las grandes enseñanzas del norte que aprendió de su maestro en los Himalayas con las del sur que vienen de nuestros maestros tamil, los Alvar. Pregunta. En esos tiempos, para alguien que quisiera seguir este camino, ¿era necesario ir a los Himalayas y vivir con un maestro? Respuesta. No. Esta fue una decisión personal de Krishnanamacharya. Resolvió que quería aprender todo sobre los darshanas védicos, que son los diferentes sistemas del pensamiento hindú, porque sus maestros no aceptaban algunos de sus puntos de vista. Cuando estaba dando unas conferencias sobre Samkhya y Mimamsa en Mysore, prometió que iría a las mejores universidades de la India para aprender todo lo que se tuviera que aprender sobre las diversas escuelas del pensamiento hindú. En esos días, el mejor lugar para estudiarlo era Kashi, ahora conocido como Varanasi o Banaras, así que fue para allá. Este fue un hecho muy afortunado porque allí sus maestros reconocieron sus cualidades especiales. En Banaras, Krishnanamacharya conoció al maestro Gagant Ya, quien le recomendó ir con un maestro de yoga en el norte. Así es como fue al Tíbet. No era un requisito, más bien fue una oportunidad. Pregunta y Krishnanamacharya, el sanador. Respuesta. Para la mayoría de las personas el yoga es una disciplina puramente espiritual, pero está claro que para mi padre incluía otras cosas también. Una de sus biografías relata cómo se interesaba en los enfermos cuando aún era un estudiante. Mi padre me contó que una vez le pidieron que fuera a ver al gobernador británico que sufría de diabetes. Pudo ayudarlo y después se fue para continuar con sus estudios en el norte, en el monte de Kailash.
La habilidad para sanar debe venir de su propio ambiente cultural. Es probable haya sido su padre quien le dio los primeros consejos para tratar la diabetes, así como otras enfermedades, porque en el Yoga Rajasya de Natha Muni encontramos muchos comentarios sobre el uso del yoga en el tratamiento de personas enfermas. La enfermedad es un obstáculo en el camino hacia la formación espiritual. Es por eso que se tiene que hacer algo al respecto. A través del yoga existen muchas formas de tratar una enfermedad. Algunas veces se necesita un mantra, otras un cambio de dieta, otras cierto asanas y otras veces pranayama. Es probable que Krishnamacharya haya oído hablar de todo esto en su niñez y quiso aprender más sobre ello. Fue claro para él que si quería aprender más para poder curar, tendría que aprender Ayurveda. Por lo tanto, fue a Bengala con Krishna Kumar, un maestro muy conocido, y permaneció con él para aprenderlo. Al final, junto al conocimiento de las doctrinas de Natha Muni sobre cómo usar el yoga para promover la buena salud, mi padre tuvo todo el conocimiento de la Ayurveda en sus manos. Así es como comprendió la importancia del pulso para dar información sobre la condición de una persona. Lo aprendió de sus maestros y de los textos antiguos sobre el tema. Krishnamacharya siempre tomaba el pulso a todo el que venía a verlo. Una de las primeras cosas que me enseñó fue a tomar el pulso. Los medios que usaba Krishnamacharya cuando daba consejos sobre salud física, mental y espiritual eran poder diagnosticar una condición al tomar el pulso. Además, el uso de la Ayurveda y del sistema de salud yoga de Natha Muni. Así que no es de sorprenderse que algunas veces realizara verdaderos milagros. Pregunta: ¿qué es lo que hace tan especial al yoga de Krishnamacharya? Respuesta: lo que hace especial a la enseñanza del yoga de mi padre es su insistencia en asistir a cada individuo y a su singularidad. Por supuesto que respetar a cada persona individualmente significa que siempre empezaremos a partir de donde se encuentra esa persona en este momento. El punto de partida nunca serán las necesidades del maestro, sino las del alumno. Esto requiere de varios acercamientos diferentes. No existe un solo acercamiento para todos. En la actualidad, la forma en que se enseña el yoga a menudo da la impresión de que solo existe una solución para los problemas de todos y un tratamiento para todas las enfermedades. Pero el yoga afecta a la mente, principalmente. Y la mente de cada persona es diferente. Lo más seguro es que la cultura y los antecedentes de cada persona sean diferentes también. En cada caso, mi padre escogía lo que era útil y necesario. Algunas veces podían ser asanas, otras era una oración, otras recomendaba a la persona suspender alguna práctica de yoga. Entonces la curación ocurría. Puedo contar muchas historias, todas ellas muestran la necesidad de un acercamiento individual al yoga. Con esto no quiero decir que tengo que dar solo lecciones privadas, sino que debo crear cierta atmósfera en mis clases donde cada estudiante pueda encontrar su propio camino hacia el yoga. Tengo que estar consciente de que cada uno de mis estudiantes es diferente a lo que fue ayer y ni siquiera el mismo cuando llegó hace una semana. Pero quizá tenga preguntas similares. Este es el mensaje más importante que mi padre difundió y es totalmente opuesto a lo que se está enseñando ahora en muchos lugares. La esencia de las enseñanzas de mi padre es la siguiente. Las personas no necesitan acomodarse al yoga, sino es la práctica del yoga la que debe confeccionarse para que le quede a cada persona. Yo iría aún más lejos y diría que esto es lo que diferencia el acercamiento de mi padre de la mayoría de los otros que existen ahora, donde todo está bien organizado y uno tiene que adaptarse a ciertas estructuras. En el yoga de Krishnamacharya no hay ninguna organización y la persona debe encontrar su propia estructura. Esto supone que progresar en el camino hacia el yoga tiene diferentes significados para cada persona. No debemos obstruir este progreso al estipular deliberadamente ciertas metas. El yoga sirve al individuo y lo hace al invitarlo en una transformación y no solo dando información. Estas son dos cosas muy diferentes.
Por ejemplo, este libro da información sobre varios temas, pero para lograr la transformación debo explicar cada tema de manera diferente a cada persona. Mi padre nos enseñó más maneras para acercarse a una persona en yoga de las que he encontrado en ningún otro lado. ¿Quién debe enseñar a quién? ¿Cuándo y qué? Estas son las preguntas importantes que deben hacerse al empezar una práctica. Pero la pregunta más importante de todas, que sustenta a las demás, es cómo se puede utilizar el poder de la respiración. Esto es algo excepcional. En ningún otro lado se le da tanta importancia a la respiración, y nuestro trabajo ha probado que la respiración es una maravillosa droga, si me permite utilizar este término. Pregunta. Junto con la respiración, usted, al igual que su padre, usa muchos sonidos y mantras. El mantra pertenece a la tradición hindú. ¿Es posible relacionarnos con este aspecto del yoga de Krishnamacharya en el occidente? Respuesta. Usted debe entender bien la palabra mantra. No es un símbolo hindú, sino mejor aún, algo mucho más universal. Es algo que puede llevar a la mente de una persona hacia un plano más elevado. El sonido tiene mucho poder, la voz tiene una influencia tremenda. Solo piense en la forma en la que un orador captura la atención de una audiencia solo con sus palabras. En nuestra tradición hindú hemos usado esas cualidades del sonido. Usamos palabras en sánscrito, pero su idioma también está formado de sonidos. En India usamos el mantra porque, debido a su tradición religiosa, tiene un significado para muchas personas, pero nunca usaría un mantra de forma indiscriminada. Siempre podemos trabajar dentro de la tradición de una persona. Lo que es verdaderamente en todas partes es que los sonidos pueden tener una influencia poderosa en nosotros. Nuestro trabajo prueba esto una y otra vez. ¿Puede decir algo sobre el concepto de estructurar su práctica del yoga inteligentemente, el concepto de Vinyasa Krama? Primero debo preguntar, ¿a qué se refiere con inteligentemente? Seguro que usted está familiarizado con el concepto de que al pararse de cabeza se lleva más sangre a la cabeza. Alguien que sienta que no tiene una buena irrigación de sangre a la cabeza, llega a la conclusión de que pararse de cabeza es la mejor asana para él. Pero primero debemos analizar esto. ¿Es que todos sufrimos de una irrigación deficiente de sangre a la cabeza solo porque estamos parados y caminamos derechos? Suponga que alguien está tan obsesionado con esta idea que empieza a practicar pararse de cabeza todos los días. Y si puede, es lo primero que hace en la mañana, a lo mejor como el primer o único asana. Nuestra experiencia al trabajar con toda clase de personas nos ha enseñado que la persona que hace esto al final sufrirá de enormes problemas del cuello, lo que resulta en una gran tensión y rigidez en esta área, y la irrigación de sangre a toda la musculatura del cuello disminuirá, precisamente lo contrario de lo que se esperaba. Un acercamiento inteligente a la práctica del yoga significa que antes de empezar se deben conocer los diferentes aspectos del asana que desea practicar y se sepa preparar para ellos, de tal manera que reduzca o anule cualquier efecto no deseado. Por lo que se refiere a pararse de cabeza, por ejemplo, las preguntas son: ¿está mi cuello preparado para esto? ¿Puedo respirar bien en el asana? ¿Mi espalda es lo suficientemente fuerte para levantar todo el peso de mis piernas? Acercarse en forma inteligente a su práctica significa conocer las implicaciones de lo que quiere hacer, ya sea un asana o un pranayama, además de hacer las preparaciones y ajustes apropiados. No es suficiente brincar si desea alcanzar el cielo. Hacer un acercamiento inteligente significa trabajar hacia su meta paso a paso. Si quiere viajar al extranjero, lo primero que necesita es un pasaporte, después las visas para las ciudades que desea visitar y así sucesivamente. El simple hecho de que desee ir no hace el viaje posible. Todo aprendizaje sigue este patrón. Pregunta: ¿cómo veía Krishnamacharya la importancia de los asanas en la práctica del yoga?
Mi padre nunca vio al yoga simplemente como una práctica física, lo relacionaba más con alcanzar lo más elevado, lo que para él era Dios. Así, para Krishnamacharya, el yoga significó dar los pasos que lo dirigieran a Dios, para convertirse en uno con Dios. El camino es muy demandante para quienes lo siguen. Una voluntad férrea, la confianza y la habilidad mantienen esos esfuerzos en pie. La enfermedad es en definitiva un mal compañero en el camino, porque puede distraer nuestra atención. En lugar de tener devoción a Dios, podríamos estar pensando solo en nuestros dolores físicos. Los pasos del yoga relacionados con el cuerpo físico son pasos que nos deberían ayudar para andar todo el camino, y no lo opuesto. No es un asunto de convertir el cuerpo en el centro de todas nuestras actividades, ni de privarlo de todo. Por medio de la práctica de los asanas, el yoga puede significar para una persona tener salud otra vez, para alguien más puede significar encontrar ayuda para prepararse para morir, aunque en verdad esto no sería por medio de la práctica de los asanas, sino mejor aún al encontrar una manera de alcanzar un estado de ánimo sereno, donde no existan sentimientos de culpabilidad o vergüenza. En un caso como este, yo enseñaría a rezar a la persona. Para un niño, hacer mucho ejercicio físico es un interesante, además muy significativo, pero ¿para qué le enseñaría a un niño de 8 años a pararse de cabeza o sentarse en flor de loto? Ante todo, el yoga es una práctica que intenta hacer más sabias a las personas, estar mejor capacitadas para entender las cosas de lo que estuvieron antes. Si los asanas ayudan a esto, magnífico. Si no, entonces se pueden encontrar otras formas en su lugar. La meta debe ser siempre bhakti, o, para usar las palabras de mi padre, acercarse a la más alta inteligencia, concretamente a Dios.